Pues como este mes lo que hemos celebrado, venimos celebrando, es el mes de todos los santos, yo quería hablar hoy de la iconografía de los santos. Primero hay que saber qué es iconografía. Bueno, la palabra iconografía viene de dos palabras a su vez de origen griego, icono, de la palabra eikon, que es imagen, y grafía, que significa escritura. Entonces la iconografía es, digamos, escritura en imágenes, es decir, cuando aparece la representación de un santo, tiene unos atributos que le identifican, pues todo lo que simboliza, lo que significan, eso es la iconografía. Y para empezar, he traído esta imagen, que es la imagen del juicio final de San Jerico, porque los santos están en la iglesia triunfante, que es la que aparece en la parte superior. Digamos que hay tres iglesias. Está la iglesia peregrina, que somos nosotros, que son los que están ahí abajo a vuestra izquierda, somos los que estamos aquí todavía en el tránsito peregrinando por el mundo. Luego estaría la iglesia purgante, que pondré después una imagen. Son las almas del purgatorio por las que estamos rezando el rosario todos los días, y la iglesia triunfante, que es donde están los santos a los que celebramos el día 1, conozcamos o no, sean santos reconocidos por la iglesia o no, pues están en el cielo ya, en la visión de la gloria de Dios. Después he traído esta otra imagen, que es la de oración de la Santísima Trinidad de Alberto Durero, en donde también podemos ver la iglesia militante peregrina en la parte inferior, donde están los obispos, está el Papa, hay también personas que son pertenecientes al pueblo, como se ve en el fondo. Y he traído esta imagen también, que es la iglesia purgante, esta representación del siglo XVI, es la iglesia purgante, donde las almas están en un fuego que no es el fuego abrasador del infierno, sino es un fuego purificante que nos termina de purificar de todas aquellas cosas que nos hayan quedado por solventar en esta vida peregrina en la tierra. Y arriba está la iglesia triunfante, donde están los santos a los que hemos celebrado, esperando a esas almas. Las fuentes que tenemos para conocer toda esta iconografía de los santos son varias. Las principales son, sobre todo, la leyenda dorada, en caso de que no sean santos bíblicos, entonces no tenemos la Biblia como fuente. La leyenda dorada es un libro de origen medieval escrito por Jacobo de la Vorágine, donde aparecen relatadas la mayoría de la vida de los santos. También se conoce como el Flo Santorum, que fue uno de los libros de lectura de San Ignacio de Loyola, que contribuyó a su conversión, estas vidas de santos. Y también las biografías, en su caso cuando las hay, de San Agustín, de San Francisco, tenemos biografías de primera mano de sus biógrafos que nos ayudan también a reconocer a los santos. Para entenderlo un poquito mejor, los he agrupado por grupos y he escogido los más representativos. Santos hay muchísimos y la iconografía es muy amplia, pero he escogido los más significativos. Empezaríamos por los mártires. El primero que he traído es a San Juan Bautista. Normalmente se le reconoce por aparecer siempre vestido con piel de camello, como en este caso se nota el vello del camello en la parte inferior del ropaje, aparecer en el desierto, puesto que fue donde comenzó su predicación, y siempre suele acompañarle un carnero, un cordero, que le vemos aquí en la parte inferior, puesto que esto alude a aquellas palabras con las que designó a Cristo cuando apareció para ser bautizado por él. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su dedo siempre señala, y tenemos que ver en el final de esa señal al propio Cristo, del que él es precursor. Y también suele acompañarle una vara con forma de cruz, puesto que es profeta, él ya conoce el sacrificio al que va a someterse Cristo, por eso le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que se trata de que cuando veamos a San Juan Bautista le vamos a reconocer perfectamente por estos atributos que le identifican. Eso es la iconografía, y eso sucede con la mayoría de los santos. En otras ocasiones puede aparecer degollado, siendo sacrificado por el antojo de Salomé, la hija de Herodías. A veces aparece solamente su cabeza sobre una bandeja, es decir, su martirio, cuando no aparece aquí como profeta.
Otro santo también muy significativo, bíblico, es San Andrés. Le vemos aquí en esta imagen del Greco. La imagen de San Andrés se reconoce enseguida. En cuanto veáis un santo que lleva una cruz en aspa, no hay duda, es San Andrés. ¿Por qué la cruz en aspa? No se sabe muy bien. Podría ser para distinguirle de San Pedro, que también muere crucificado, o para no crear confusión con la cruz de Cristo, porque desde un tiempo a esta parte se empezó a representar a San Andrés con la cruz en aspa, murió crucificado, pero no en una cruz en aspa. Entonces, pues se piensa que fue para distinguirle de otro tipo de iconografía. Y fue martirizado pues porque consiguió la conversión, entre otras, de la mujer de un gobernador romano, gobernador que le hizo crucificar. Otro santo también muy peculiar dentro de la iconografía, al que se le reconoce muy bien, es a San Sebastián. San Sebastián siempre va a aparecer con el torso desnudo, atado a un árbol, aunque aquí se aprecia poco, asaetado por flechas. San Sebastián era un romano, miembro del ejército romano, que se bautiza y se convierte al cristianismo. Entonces el jefe de su guardia le hace martirizar y es asaltado por flechas por sus propios compañeros de compañía. Y otro mártir también muy famoso, al que reconocemos, no sé si preguntar, yo creo que algunos sabréis quién es este santo, lo pone ahí, ¿no? Pero si no hubiera puesto el título debajo del cuadro, se le reconoce muy bien por un instrumento, ¿no? Que es la parrilla que sujeta entre sus manos. Bueno, San Lorenzo es un santo del que tenemos que estar muy orgullosos porque es un santo español, es un santo del siglo III, que fue diácono del Papa Sixto. San Sixto fue llevado al martirio y delegó en San Lorenzo el cuidado de los bienes de la Iglesia. Entonces, bueno, pues el emperador romano, siempre en busca de esos bienes de la Iglesia, le pidió a San Lorenzo, como administrador de ellos que era, que le trajera todos los bienes, porque bueno, su antecesor, el emperador antecesor, había legado bienes de su padre y había huido, con lo cual este emperador de ahora pensaba que esos bienes que no sabían muy bien dónde estaban los tenía la Iglesia. Entonces San Lorenzo se dedicó durante varios días a juntar a todos los pobres que encontró en Roma, los presentó delante del emperador y le dijo, bueno, pues estos son los tesoros de la Iglesia, que además son eternos y que nunca disminuyen, sino que al contrario aumentan. Bueno, pues por esta osadía sometió a San Lorenzo al martirio, lo hizo en la parrilla, de todos es conocida la anécdota de que San Lorenzo, con muy buen humor, pues cuando ya estaba hecho por un lado, dijo que le diera la vuelta y por ahí ya estaba bien tostadito. Entonces, bueno, a San Lorenzo se le representa siempre con la parrilla y vestido de diácono, nunca llegó a ser sacerdote, fue diácono, y con la dalmática, que es la capa que lleva, que se diferencia de la casulla de los sacerdotes, la dalmática de color rojo por morir mártir. Otra santa que también murió mártir, cuya historia es muy interesante, es esta Santa Catalina de Alejandría, es una santa del siglo IV, vivió en la época del emperador Maximino, entonces ella defendía su fe con muy buenos argumentos, de hecho es patrona de los filósofos precisamente por esto, y tan contundentes eran sus argumentos que conseguía convencer a todo el mundo. Así que el emperador la pone a prueba, convoca a 50 sabios, los pone delante de ella y la reta a que con sus argumentos defienda su fe. Bueno, los 40 sabios se convierten al catolicismo y le sale una mala jugada al emperador, así que decide llevarla al martirio. Intenta matarla con una rueda, que la vemos ahí dibujada, una rueda con una serie de púas. Bueno, pues esta forma de martirio tampoco le sale bien al emperador, la rueda se rompe, por eso aparece rota, y los trozos que salen disparados terminan matando a los paganos que estaban contemplando el martirio. Así que, bueno, pues el emperador insiste y al final Santa Catalina de Alejandría muere decapitada. Por eso lleva también la espada en las manos. Es muy propio de los mártires que aparezcan con la palma que aparece en la parte baja. Es un atributo de los mártires, siempre los ángeles en rompimientos de gloria se la dan
como un premio, como señal de los 7 de vida de santidad que van a llevar directamente por haber muerto defendiendo su fe en Cristo y no renunciar a ella. El cuerpo de Santa Catalina lo llevaron los ángeles al monte Sinai, por eso se sitúa allí el monasterio de Santa Catalina del monte Sinai, viene de aquí. Otra santa, mira que bien que acaba de llegar Isabel, lo que se lo cuentas a David, esto que le iba a gustar, es Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, aunque la historia es bastante curiosa. Bueno, Santa Cecilia era una joven muy piadosa, fue comprometida al matrimonio, pero ella quería conservar su virginidad, así que consiguió convencer a su esposo a que se convirtiera, se bautizó. ¿Y por qué se la representa con instrumentos musicales y es patrona de la música? Pues es por una mala traducción en su biografía. Cuenta su biografía que mientras sonaba el órgano en su boda, ella cantaba rezando para pedir a Dios la gracia de conservar su virginidad aún en el matrimonio. Entonces esta mala traducción tradujo que era ella la que tocaba el órgano mientras cantaba. Por eso se la suele representar con instrumentos musicales como aquí, ahí aparecen las tubas de un órgano, en este precioso cuadro de Rafael, y en este aparece acompañada por San Pablo. A su derecha veremos después por qué se identifica a San Pablo. San Juan Evangelista, también con su elemento identificado en la parte baja de una águila entre San Pablo y Santa Cecilia. San Agustín, que aparece con el báculo de obispo en la parte trasera, y María Magdalena, que aparece con un frasco de perfumes. Todos estos santos los vamos a ver después. Aparece con ellos porque este cuadro está en una iglesia agustina dedicada a San Juan Evangelista. En otras ocasiones se representa a Santa Cecilia directamente tocando el órgano, como testimoniaba esa mala traducción de su biografía. Después he elaborado un segundo grupo, que son los evangelistas, que además es una iconografía muy típica y muy fácil de reconocer también. Cada uno de los evangelistas se reconoce por una figura. San Mateo con el ángel, San Marcos con el león, San Lucas con el toro y San Juan con el águila. Esto es lo que se llaman los tetramorfos. Son los 4 vivientes que observa Ezequiel en su visión. Aparece en Ezequiel 1:10. Hay 4 personajes que tienen cara de hombre por un lado y forma diferente, en el caso del ángel, pero sino de forma de animal en el otro lado. Y también esto está vinculado con la visión del Apocalipsis de San Juan, Apocalipsis 4:1-9, en el que aparecen unos ángeles de forma zoomórfica, o forma de animal. Entonces es San Ireneo el que del siglo II atribuye estas 4 formas a cada uno de los apóstoles, porque dice que representan las 4 direcciones en las que se tiene que expandir el Evangelio. Por eso refiere las 4 imágenes a los evangelistas. San Mateo aparece representado con la figura del ángel porque el Evangelio de Mateo empieza con la genealogía humana de Cristo. Entonces se vincula a la parte humana de Cristo. Después tendríamos a San Marcos, que aparece identificado con el león porque en su Evangelio es donde aparece con más detalles la resurrección de Cristo, y en los bestiarios antiguos se consideraba el león signo de resurrección porque, según una leyenda, el león tiene poder de resucitar a sus crías si han sido asesinadas por otro animal simplemente con su rugido. Después tendríamos a San Lucas, que aparece identificado siempre con la imagen del toro, porque en el inicio del Evangelio de San Lucas se menciona a Zacarías. Zacarías, que era el padre de San Juan Bautista, sacerdote del templo, y la imagen del toro siempre se ha vinculado a que es el animal del sacrificio por excelencia, en relación con que Zacarías era sacerdote, aunque allí en el templo de Jerusalén se sacrificaban corderos. Había una forma de justificar esta asociación de San Lucas con el toro por esa referencia al sacrificio. Y después tenemos a San Juan con el águila, como hemos visto en el anterior cuadro de Santa Cecilia. Con el águila porque se supone que el águila es el ave que más alto vuela. Y también es el Evangelio de San Juan el más complicado
el más místico, el más elevado, el que más nos invita, como suele aparecer también San Juan Evangelista, a mirar hacia lo alto. Por eso su relación con el águila. Pero luego hay una iconografía muy curiosa, que espero que reconozcáis, de San Juan Evangelista, porque tenemos una copia en la parroquia, que es este San Juan. Hay una copia en la capilla que aparece con una copa y con un pequeño dragón dentro. Bueno, pues San Juan Evangelista, después de ser exiliado a la isla de Patmos, donde escribe el Apocalipsis, es desafiado por los paganos para defender su fe. Lo hace en el templo de Diana, haciendo que con su oración el templo caiga y quede en ruinas, pero no contento así, el sacerdote de los ritos paganos, Aristodemo, le desafía a beber una copa envenenada, encomendándose a Dios para dejar en evidencia que su fe es falsa. Pues bien, hace beber de ese mismo veneno a una serie de condenados que mueren ipso facto. San Juan Evangelista, pues muy sereno, reza, se conmina a Dios, bebe de la copa envenenada y supera la prueba porque no muere. De hecho, una vez que quedan cubiertos los cadáveres de los otros condenados por su propio manto, resucita. De manera que por eso se le representa también a San Juan Evangelista con la copa, el dragón símbolo del enemigo, y también se ha relacionado con el pasaje del Evangelio de San Mateo, en el que habla Cristo a sus apóstoles del cáliz, de si están dispuestos a beber el cáliz que él ha de beber. Hay una relación entre este pasaje también y esta escena de la vida de San Juan Evangelista. El siguiente grupo que he traído es el de los apóstoles. He traído solamente algunos, quizá también los más significativos o fáciles de identificar. Por ejemplo, Santiago Apóstol, que aparece con el báculo de peregrino y la concha, que se identifica muy bien. Santiago Apóstol, como refiere la tradición y las fuentes, aparte de predicar por Tierra Santa, predicó también en España. De hecho, por su desesperación y la poca acogida que encontraba en la península, fue por lo que la Virgen en vida se le aparece, que es la aparición de la Virgen del Pilar, para darle fuerzas a Santiago. Pero la muerte de Santiago se nos relata también en la Biblia, en Hechos 12:2. Muere en Jerusalén. Entonces, ¿cómo explicar que el cuerpo de Santiago esté en Santiago de Compostela? Bueno, pues la tradición lo atribuye a que fueron sus propios discípulos los que trajeron el cadáver de Santiago hasta la península, y por eso hoy está en Galicia, donde hemos peregrinado todos alguna vez por el camino de Santiago. Y es muy fácil de identificar por esos atributos. También lleva el sombrero de peregrino, quizás sea uno de los más sencillos. Y también es muy fácil identificar a San Pedro. San Pedro, en este caso de Rubens, que lleva esas llaves, la llave plateada del infierno, la llave dorada del cielo, en alusión a ese pasaje también de San Mateo, donde Jesús le dice en Mateo 16, 18 a 19, que le va a entregar las llaves del cielo. Hay otra escena muy típica en la representación de San Pedro, que a mí personalmente me gusta mucho y que verlo en directo es impactante. En las diapositivas siempre se aprecia peor, que son las lágrimas de San Pedro del Greco. Cuando uno se pone delante de este cuadro, verdaderamente siente la pena de San Pedro después de haber negado a Cristo 3 veces. Y sobre todo también esa pena porque Cristo le mira justo después de las negaciones. Es un pasaje del Evangelio de San Lucas, y se describe muy bien esa mirada de Cristo. Aquí podemos pensar en la memoria de San Pedro, de la mirada misericordiosa del Señor cuando le ha negado esas 3 veces, a pesar de todas sus promesas, que han quedado pues en que es un pecador como lo somos todos. Entonces, ver este cuadro, de verdad que si podéis, lo recomiendo, está en la Casa del Greco, porque se ve perfectamente esos ojos vidriosos, mirando al cielo. Hay otro detalle más cercano, la maestría del Greco a la hora de representar estas lágrimas de San Pedro, que no se ven pero se intuyen, la nariz enrojecida por el llanto, que va a aflorar enseguida. Esto es una de las cosas por las que se reconoce la maestría de los pintores, porque son realmente capaces de volcar todas estas emociones y profundidades sobre sus lienzos. Además de esta imagen de San Pedro, he traído también a San Pablo,
que también es muy fácil de reconocer. Le veíamos en la imagen donde aparece Santa Cecilia con la espada y es símbolo de su martirio, porque San Pablo fue decapitado. Y aparece siempre también con un libro que es símbolo de dos cosas, de su predicación evangélica por un lado y también de las cartas que se recogen en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Otro grupo de los que he traído es el de las santas mujeres. Bueno, la primera es muy fácil de identificar, que es María Magdalena. Lo difícil es identificarla con el personaje bíblico en cuestión. Aquí, bueno, Oscar tiene autoridad suficiente como para desentrañar qué María, qué Magdalena es la que, si es la de los 7 demonios, si es la que le enjuga los pies con sus lágrimas o cuál. Pero bueno, según la iconografía, la que se representa aquí es la que le enjuga con sus lágrimas y con su cabello los pies a Cristo. Y suele aparecer siempre representada como elenita, es decir, retirada en el desierto, haciendo vida de penitente, por eso lleva el crucifijo y la calavera. Algunos me preguntabais el último día qué significa la calavera en este tipo de imágenes. Pues es un signo de lo efímero de las cosas del mundo y de cómo es necesario, junto con la cruz de Cristo y la palabra, que es lo que representa el libro, tener siempre en mente y en visión, como en este caso María Magdalena, los bienes del cielo, que son los verdaderos tesoros. Por eso la representación de la calavera. Hay otra imagen muy bonita, esta es del Murillo, pero hay otra imagen muy bonita, bastante poco habitual, que es esta de Georges Latour. Es un pintor muy fácil de reconocer porque en casi todos sus cuadros aparece esta luz de vela que ilumina a los personajes. Aquí aparece María Magdalena con los mismos atributos, la calavera, con una ropa muy pobre, muy sencilla, y los libros encima de la mesa meditando sobre esos bienes eternos. La cruz se distingue un poco mal, aparece debajo del cilicio, como signo también pues, de esa penitencia que a sí misma se practicaba. Y luego hay otra santa mujer cuya iconografía es muy sencilla también de reconocer, que es la Verónica, que es la que aparece con el paño, donde después de enjugar a Cristo el rostro camino del Calvario se queda plasmada su imagen. Se llama Verónica, no sabemos el nombre de esta mujer, se llama Verónica porque su nombre proviene de las palabras verón, que es verdadera, eikon, que es la que mencionábamos antes hablando de la iconografía, que es imagen, es decir, imagen verdadera. Se llama Verónica, verón icon, es porque se supone que en ese paño que ella llevaba se quedó plasmada la verdadera imagen de Cristo al enjugar su rostro. Esta imagen es preciosa de Mattia Preti, pero hay una imagen también espectacular, que es la Verónica del Vaticano, que está dentro de San Pedro del Vaticano de Francesco Mocchi, que es de tamaño gigante, como todo lo que hay en el Vaticano y todo lo que hay en Roma, con ese movimiento barroco de los paños, donde aparece con el paño en sus manos a punto de ponerlo sobre el rostro de Cristo, con la pasión y el amor que le lleva a enjugar el rostro de su Señor. Bueno, pues estas serían las santas mujeres. Luego he traído otro grupo que son los padres de la Iglesia. He traído nada más que dos, que son quizás los más significativos. El primero es San Jerónimo, le tenemos aquí en esta imagen de Rivera. San Jerónimo, santo del siglo IV, al que debemos la traducción de la Biblia del griego al latín, que es la conocida como la Vulgata. Es un santo que se reconoce muy bien porque siempre aparece representado como penitente, salvo excepciones, luego ahora explicaré cuáles, con un león, porque según la leyenda, cuando él estaba retirado en el desierto, en Belén concretamente, apareció un león que suscitó el miedo de todos los habitantes de la zona, pero era un león que tenía una espina en una pata. San Jerónimo se la quitó tranquilamente, el león se quedó a su lado durante todo el tiempo en el que estuvo traduciendo la Vulgata y por eso le acompaña siempre. San Jerónimo aparece siempre con un rollo de papel o con un libro haciendo esta traducción, con la calavera, signo de su carácter penitente, por es el mismo atributo que identifica a María Magdalena, y a veces se le suele representar con un capelo cardenalicio, es decir, con el sombrero de ala ancha de los cardenales. Esto es un error anacrónico, es un anacronismo porque el capelo no se empieza a imponer en la vestidura de los cardenales
hasta el siglo XIII. Además, San Jerónimo nunca llegó a ser cardenal. Sí que fue secretario de San Dámaso, el Papa, pero no fue cardenal. Entonces, se coloca este atributo para dar a entender a la gente la dignidad de San Jerónimo, como padre de la Iglesia, como secretario de San Dámaso, y por darle prestancia un poco a este carácter suyo penitente, por darle la importancia y la dignidad de vida como padre de la Iglesia, pero nunca llegó a ser cardenal. Otro padre de la Iglesia es San Agustín. Bueno, he traído varias imágenes, me vais a permitir esta pequeña licencia, es que soy muy fan de San Agustín. Bueno, pues San Agustín puede aparecer representado como monje, como es este caso. Él fue el fundador, evidentemente, de la comunidad de los agustinos, fue una de las primeras órdenes monásticas a la que dotó de regla, que van vestidos con este hábito oscuro. Entonces puede aparecer vestido así, como monje agustino. Puede aparecer también representado con un corazón en llamas. Es un atributo muy habitual, puesto que en uno de los comentarios que hace a los Salmos explica cómo la palabra de Cristo a él vivió de tal manera como si fuera una llama que ardiera en su corazón. También se puede relacionar con aquella frase famosa de San Agustín: nos dijiste, Señor, para ti nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, que es una de las frases más famosas de sus confesiones. O también puede aparecer representado como padre de la Iglesia. Aquí hay una doble lectura, lleva una iglesia en la mano, el báculo de obispo. La Iglesia puede aludir a su carácter de padre de la Iglesia o también a su libro La ciudad de Dios. Y luego os traigo esta imagen, que os la traigo con mucho cariño porque esta foto la hice yo misma en una iglesia agustina que hay en Roma, justo muy cerquita de la Piazza Navona. En este convento agustino hay esta imagen muy característica de San Agustín. Esto aparece en la leyenda dorada, retratado meditando sobre el misterio de la Santísima Trinidad acompañado de un niño pequeño. Bueno, según la leyenda, San Agustín estaba meditando sobre este misterio de la Santísima Trinidad, sobre el que escribe también un libro de Trinitate, y en ese momento se le aparece un niño que está intentando meter poquito a poco, a base de puñaditos, el agua en un agujero en la playa. San Agustín se acerca a él y le dice al niño qué está haciendo, pretendiendo meter todo el mar en un pequeño agujero en la playa. A lo que el niño le dice que tan difícil es eso como intentar comprender el misterio de la Santísima Trinidad. ¿No? Se supone que el niño que se le aparece es el niño Jesús, que le da esta clave para entender o no entender este misterio. Luego después he traído otro grupo que lo he titulado Santos Populares, porque bien es verdad que hay muchos santos que todos conocemos y nos podemos preguntar por qué se les representa de esta manera y no de otra. Por ejemplo, San Cristóbal. ¿Quién no lleva a San Cristóbal en el coche para que le proteja, ¿no? durante los viajes y demás, ¿no? Bueno, pues la leyenda o la historia de San Cristóbal es muy bonita. San Cristóbal era un cananeo que se llamaba réprobo en origen. Entonces él quería servir al señor más poderoso de todos. Se pone al servicio de un rey, pero el rey tiembla enseguida cuando oye mencionar al demonio. Entonces, bueno, quiere conocer quién es este demonio, se pone al servicio de Satanás, pero resulta que cuando Satanás oye el nombre de Cristo también se pone a temblar, con lo cual dice: voy a ir a buscar a este Cristo porque va a ser el más poderoso de todos. Al final, por su compulencia y demás, buscando a Cristo, consigue el empleo, por así decir, de portar a la gente de un lado a otro de un río. Uno de estos días aparece un niño muy pequeño que le lleva a él pues, con toda la alegría, pues un niño pequeño que piensa que va a pesar poco, pero al llegar a la otra orilla le dice al niño que pesaba como si llevara todo el mundo encima. A lo que el niño le responde que evidentemente llevaba el peso de todo el mundo encima porque él era Cristo, porque él era el Redentor del mundo. Desde ese momento Réprobo cambia su nombre y a partir de ahí se llama Cristóbal. El Cristóbal viene de la palabra Cristóforo. Cristóforo es decir, portador de Cristo. De ahí viene el nombre de Cristóbal. A partir de ahí se dedicó a la evangelización, a la cristianización de las zonas por donde estuvo. Murió mártir porque consiguió también la conversión de la esposa del gobernador.
El gobernador lo manda decapitar. Antes de mandarlo decapitar, también lo manda a saetar con flechas. Una de estas flechas va a parar a los ojos del gobernador, quedando ciego. Y San Cristóbal le dice al gobernador que cuando terminen acabando con él, cuando le decapite, con su sangre se lave los ojos y queda curado. Y efectivamente, el gobernador acaba convirtiéndose también, evidentemente, porque al untarse los ojos con la sangre de San Cristóbal mártir, queda sano de su ceguera. Otro santo también muy peculiar es San Jorge y el dragón, muy representado. Es un santo del siglo III. Según la historia, en Libia existía un lago donde había un dragón, entonces la gente, muy atemorizada, entregaba como sacrificios ovejas al dragón todos los días, pero las ovejas empiezan a escasear, así que deciden mandar alternativamente ovejas y una doncella. Así que la mujer del rey va como sacrificio al dragón. Por el camino se encuentra con San Jorge, le dice que a dónde va, le cuenta la historia. San Jorge se encomienda a Dios y después de rezar acaba con el dragón ante la sorpresa de todos los ciudadanos del pueblo, que acaban convirtiéndose también al cristianismo. San Jorge es por eso abandona la milicia, se bautiza, se hace sacerdote, es exorcista y por eso también está muy vinculado a los exorcismos y a las curaciones. Hay otra escena muy curiosa. Esta parece la escena de un cómic, pero es una pintura del siglo XV, como estamos viendo, de Pablo Uccello. Es un pintor muy peculiar, casi todas sus pinturas tienen este toque de ilustración de cuento, casi. Otro santo también muy popular es un santo toledano, que es San Ildefonso. La escena más popular que representa a San Ildefonso es esta, que es la imposición de la casulla a San Ildefonso. San Ildefonso fue un santo benedictino, monje benedictino, que tenía una grandísima devoción a la Virgen María y que defendió ante todo su virginidad. Entonces, una vez yendo con su comunidad, con los benedictinos a la iglesia de la Encarnación, para celebrar la misa, vieron todos la iglesia abierta y una luz dentro. Nadie se atrevió a entrar, San Ildefonso sí, y ahí estaba la Virgen María sentada en el asiento arzobispal, con una casulla preparada para dársela como regalo, con una distinción de honor por haber defendido siempre su virginidad. Esa es la escena más representada de San Ildefonso, es esta donde aparece la Virgen imponiéndole o entregándole la casulla. Otro santo también muy conocido es San Martín de Tours, que precisamente lo celebraremos mañana. Sí. Según el Santo Oral, es un santo del siglo IV de origen francés, también entregado a la milicia. En una ocasión, yendo a caballo, como nos lo representa aquí el Greco, se encuentra un pobre desnudo, así que decide partir su capa por la mitad y entregarle la mitad de la capa. Esa misma noche, en sueños, se le aparece Cristo vestido con esta media capa, diciendo que ha sido él el que realmente le ha vestido. Es una obra de misericordia, como dice el propio Cristo. Si a mí me lo hacéis, si se lo hacéis a uno de estos, a mí me lo hacéis. Después de este hecho, de este milagro, San Martín se bautiza, es también ordenado sacerdote, incluso obispo, y también muy relacionado con los exorcismos y las curaciones. Después he traído otro grupo, que es el de los santos fundadores. Aquí tenemos a nuestro querido Santo Domingo de Guzmán, santo del siglo XII-XIII, que nace en Caleruega, en Burgos. Bueno, pues la historia de este santo, porque lleva todos estos atributos, es uno de los que tiene la iconografía más rica. Bueno, se llama Domingo en primer lugar porque su madre, rezando por él, estando embarazada de él, a Santo Domingo de Silos, tiene la inspiración de llamarle también Domingo por acción de gracias a este santo. Después, ¿por qué aparece la imagen del perro con un cirio en llamas? Es porque, según la biografía de Santo Domingo, su madre tenía sueños mientras estaba embarazada de él, y uno de estos sueños era un perro precisamente con este cirio en llamas en la boca. Y se ha interpretado como que su hijo iba a ser un grandísimo predicador que iba a llevar la llama del fuego de la palabra de Dios por todo el mundo. Por eso es la imagen de este perro. Luego se ha hecho un juego de palabras
con los dominicos y la aparición de este perro. A los dominicos también se les conocía como los perros del Señor, por lo de Dominicanes. Can es perro en latín, pues los perros del Señor. O sea, aquí siempre las circunstancias se juntan para crear estas historias que nos ayudan también a comprender la historia de los santos. Luego después aparece con una estrella en la cabeza. También su madre soñaba con la imagen de Santo Domingo acompañada de una estrella porque iba a ser la luz de los pueblos con su predicación, puesto que una de las principales luchas de Santo Domingo fue contra las herejías. Entonces, símbolo de que va a iluminar a aquellos que viven en tinieblas. Los lirios que lleva en la mano son símbolo de pureza, y después pues la orden, como fundador de la orden, lleva el libro en la mano y también las Sagradas Escrituras. Puede aludir a las dos cosas. Después otro santo muy peculiar también pues es San Francisco de Asís, también muy conocido, y representado en diversas escenas. Vemos por ejemplo esta en la que le representa predicando a los pájaros. Esto que de todos es conocido el poema al hermano Sol, a la hermana Luna, el amor que sentía San Francisco por la creación como creación de Dios, no por la mera creación en sí. Se ha instituido como patrón de los ecologistas, pero no. Su amor a la creación iba mucho más allá del cuidado de la naturaleza, sino el amor a Dios que se revela en ella. Esta imagen pertenece a un ciclo de la vida de San Francisco que está en Asís y que es pintado por Giotto. Es una serie de imágenes bellísimas del santo. Luego, otra imagen también muy conocida, muy particular, es la estigmatización de San Francisco. Y es símbolo de cómo la orden franciscana lo que pretende ser es un trasunto de la vida de Cristo lo más fielmente posible. De hecho, hasta que San Francisco redacta la regla, su modelo de vida es puramente el Evangelio y la vida de Cristo. Entonces él, rezando en el Monte Auvernia, recibe los estigmas de Cristo en los mismos lugares, en el costado, las llagas en las manos y en los pies, a través de un querubín o de un serafín que lo vemos arriba. Cristo crucificado se le aparece en forma de serafín, que es el que imprime en él las llagas, los estigmas. Y otra imagen también muy conocida de San Francisco es o bien hablando con el crucifijo, porque bueno, él tuvo una conversación con el crucifijo de San Damián, de la iglesia de San Damián, después de convertirse. Él era un rico, hijo de un mercader de telas, que decide dejarlo todo, después de realizar una obra de misericordia con un pobre, dejarlo todo y consagrarse a Cristo. Entonces, a veces se le suele representar conversando con este crucifijo de San Damián, o a veces también abrazando directamente a Cristo en la cruz, como en este precioso cuadro de Murillo, tan famoso y tan conocido. Otro santo fundador es San Bruno. San Bruno, muy característico también, este santo alemán, originario de Colonia, del siglo XI, que muy ávido de conservar la máxima pureza del Evangelio y la máxima austeridad, funda la Orden de la Cartuja en un lugar que se llama Chartres, en Francia, y es una orden que se caracteriza sobre todo por ir vestidos con este hábito blanco y lleva el dedo puesto en la boca porque una de las formas, la forma de vida cartuja tiene como principal práctica la del silencio. Es una orden que no viven en comunidad, solamente se juntan una vez a la semana. El resto del tiempo viven en celdas individuales, guardando absoluto voto de silencio y rezando en soledad. Viven como eremitas, pero en comunidad. Actualmente los cartujos siguen existiendo. No es una orden excesivamente extendida, pero sí tendría que hablar, por ejemplo, de una comunidad que sigue la orden de San Bruno, que es la comunidad de las Hermanas de Belén, que están en la Cartuja de Jerez. Entonces, todos habéis visto las figuras que a Oscar tanto le gustan. También hay hombres, es verdad. Las figuras que a Oscar tanto le gustan, que tienen Belén, ¿no? Pues las hacen estos hermanos de Belén y estas hermanas de Belén. Entonces yo voy a hacer un poco de publicidad de estas hermanas, que las tenemos un cariño especial. Si alguna vez vais a Jerez, no dejéis de visitar la Cartuja y sobre todo no dejéis de rezar con ellas las vísperas, porque es como rozar el cielo con la punta de los dedos. Es maravilloso cómo rezan las vísperas estas monjas. Son muy jóvenes, además es un gusto verlas porque son muy jovencitas, son muy cariñosas y de verdad que os
lo recomiendo. Después de San Bruno, otro santo fundador que he traído es San Ignacio de Loyola. También es muy fácil de reconocer, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Bueno, su vida está llena de avatares, también militar, por una herida en una pierna, queda postrado en cama, lee estas vidas de santos de las que os he hablado antes, se convierte después de un montón de periplos, Barcelona, Montserrat, Manresa, donde retirado como penitente escribe sus ejercicios espirituales, estudia y se doctora en París, consigue reunir a una serie de jóvenes alrededor suyos, entre ellos San Francisco Javier, y como ellos lo que querían era convertir sobre todo los relajamientos de la época y las herejías bajo la bandera de Cristo, pues con esta mentalidad un poco militar, pues deciden congregarse bajo el nombre de la Compañía de Jesús. Suelen llevar siempre el emblema de Cristo, que es ese IHS, que son las 3 primeras letras del nombre de Jesús en griego, es decir, es la abreviatura del nombre de Jesús en griego, símbolo de la Compañía de Jesús. Lleva los capítulos de la orden en el libro que lleva abierto y en la parte superior puede leerse Maior Gloriam. El lema de la orden es Ad Maiorem Dei Gloriam, a mayor gloria de Dios, que es por lo que esta Compañía de Jesús trabaja siempre. O Societas Christi, o Societas Jesús, que es lo que aparece en la parte baja en latín, que sigue trabajando hoy en día y del que es conocido sobre todo por sus ejercicios espirituales, que también nos siguen haciendo a todos hoy en día. Y bueno, después de este pequeño resumen a lo largo de la historia, os quería traer 2 ejemplos de 2 santos modernos. Y bueno, os los he traído porque llevan un atributo muy característico y deben de ser, yo creo, los 2 únicos santos que llevan gafas en la historia de la Iglesia. Me parece un atributo muy peculiar y entonces pues quería hablar de ellos. Que son San Maximiliano Kolbe y San José María Escrivá. Bueno, San Maximiliano Kolbe es un santo de origen polaco, finales del 19, principios del 20, murió en un campo de concentración. Por eso lleva este uniforme, que era el propio de los presos de los campos de concentración, que es este traje a rayas azules y blancas. Entonces, la historia de San Maximiliano, este franciscano, monje franciscano con una especialísima devoción a la Virgen María, que ahora llaman la Milicia de la Inmaculada, fue misionero en Japón. Por eso lleva, si veis, 2 libros. En uno, en lo que está escrito, lo pone en polaco y pone El Caballero de la Inmaculada, porque es un periódico que fundó en Japón, que llegó a tener una tirada amplísima y un grandísimo éxito, y después lleva la versión en japonés detrás. Bueno, pues creó la Milicia de la Inmaculada. Cuando volvió a Polonia fue apresado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y llevado al campo de concentración de Auschwitz. En este campo de concentración hubo una noche en que se llevó a cabo una fuga. Entonces los soldados nazis apresaron a los que intentaron fugarse, entre ellos había un padre de familia. Estas personas que se fugaban después iban a ser inmediatamente ejecutadas. Este hombre empezó a fugarse porque tenía hijos, tenía una mujer. San Maximiliano, que ya era más mayor, vio la necesidad de entregarse en su lugar. Así que se ofreció en lugar de este padre de familia, que fue el que ha dejado el testimonio de esto. A todas estas personas que intentaron fugarse, los sometieron a muerte por hambre, pero San Maximiliano sobrevivía. Al final, a él y a otros compañeros que no murieron de hambre, terminaron con ellos con una inyección. San Maximiliano celebraba la Eucaristía cada día, gracias al poquito pan que podía conseguir, e incluso a la amistad de algunos soldados que le podían conseguir un poquito de vino para celebrar diariamente en el campo de concentración la Eucaristía. Entonces no sabemos muy bien el bien que tenemos y la gracia que tenemos de poder celebrar la Eucaristía cada día y pues con el testimonio de estos santos y de estas circunstancias nos concienciamos, nos ayuda a concienciarnos más de esta gracia que tenemos. Después, San José María Escrivá de Balaguer pues tiene una iconografía muy sencilla, siempre lleva sus cajas, sea en escultura, en pintura, sotana larga, como van vestidos normalmente también los sacerdotes de Opus Dei, y el rosario por su extraordinaria veneración a la Virgen, porque estuvo muy enfermo de pequeño
y su madre se lo ofreció a la Virgen de Torre-Ciudad, en un santuario en Torre-Ciudad, en Aragón. Y bueno, San José María se curó milagrosísimamente, según el médico, era inexplicable porque le daban unas horas de vida una noche y al día siguiente estaba sanísimo, de ahí su gran devoción a la Santísima Virgen. Bueno, pues su madre se lo entregó y se hizo sacerdote y fundó la obra de Dios, el Opus Dei, cuya principal premisa es la santificación, por eso quería también acabar con él, la santificación con el trabajo en la vida ordinaria. Digamos que es el lema o lo que mueve el espíritu del Opus Dei. Y es por esto que quería acabar con él también, porque si bien hemos visto una serie de santos que todos conocemos, que están en los altares, que veneramos, en nuestras devociones particulares y en la devoción de la Iglesia sobre todo, pues todos estamos llamados a este camino de santidad, a esta peregrinación que llevamos como las imágenes del principio hasta llegar a alcanzar la Iglesia triunfante, que es donde nos esperan todos estos santos y que no tenemos que hacer grandes milagros, sino simplemente los milagros de cada día, que todos sabemos que somos capaces con la gracia de Dios, y en esta santificación del ordinario pues tenemos nosotros nuestra pequeña parcelita particular en el cielo. Así que sirvan estos santos, a los que a partir de ahora espero podáis identificar más o menos, pues para que sean nuestro ejemplo en este camino de santidad. Y esto es todo por hoy.